Y la tercera unidad es una unidad un poco más mixta. Vamos al capítulo de sangre, pero finalizamos viendo metabolismo y temperatura. ¿Ya? Entonces, dos cosas importantes. Sangre implica serie roja, inmunidad, coagulación con plaquetas, ¿no? Es la serie. La sangre tiene esa particularidad, ¿sí? Tiene varios componentes. Pero para comenzar a hablar de sangre tenemos que comenzar a hablar de líquidos corporales. ¿Por qué? Porque la sangre es uno de los fluidos corporales que tenemos. Cuando hacemos una lesión, una ruptura de un vaso, lo primero que vemos nosotros es sangre, ¿no es cierto? Que es líquida, ¿sí? Entonces, parte de nuestros fluidos corporales, nuestro líquido corporal. Ahora, ya hemos visto en la primera parte de fisiología, y lo vamos a volver a ver ahora, y lo vamos a volver a ver renal, ¿cuánto líquido tenemos nosotros? Casi el 60% de nuestro líquido es, nuestro cuerpo es líquido, ¿no es cierto? Tenemos líquido dentro de las células, ¿no? Entonces, del 60% de nuestro peso, más o menos 42 litros, 60% está dentro de las células y 40% fuera de las células. Es decir, la mayor cantidad de agua, de fluido corporal que tenemos está dentro de las células, ¿ya? ¿Cómo mantenemos este líquido? Más o menos nosotros tenemos que mantener un equilibrio diario de líquidos, diario, ¿no es cierto? Estos aproximadamente 42 litros tienen que tener un equilibrio para mantener. El líquido no se quede entre las células, como hemos visto cuando hemos hablado de transporte, el agua entra y sale de las células siguiendo concentraciones, el fenómeno osmótico, que lo vamos a repetir en un momento. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que ingerir más o menos 2 litros de agua al día y nuestro metabolismo, que vamos a hablar más adelante, tiene 200 mililitros de agua de oxidación, nos genera. Y nosotros perdemos agua, básicamente en este momento, por el pulmón, por su respiración, están perdiendo agua. Pierden agua por su piel, ¿no? Pero en este momento no pierden tanto porque estamos en invierno y estamos todos cubiertos. Pero en verano comenzamos a perder más agua por la piel, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando hagamos temperatura vamos a ver que aún así cubiertos tienen que saber cómo cubrirse para calentarse realmente, ¿no? Para que vean a sus pacientes. Luego perdemos agua por el sudor, perdemos agua por las heces, ¿no? Y perdemos la mayor cantidad de agua en la orina, ¿no? Casi 1,5 litros por día. Entonces nuestro equilibrio debe estar en eso, ¿no? En la cantidad de líquido que perdemos y la cantidad de líquido que consumimos, que más o menos deben ser 2 litros al día, que implica nuestra dieta y todo ese cuento. Bueno, pero hay circunstancias en las que perdemos más líquidos, como es, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, ¿no? Que el sudor de 300 pasa a ser 5.000 mililitros, y entonces eso lo recuperamos tomando líquido. Cuando hagamos metabolismo vamos a ver qué líquido debemos tomar al inicio, cuando nos vamos a una nueva ciudad, ¿no? Y comenzamos a sudar, y otro tipo de líquido cuando ya nos adaptamos. O cuando llega recién el verano, qué tipo de líquidos debemos tomar y qué tipo de líquidos debemos tomar después cuando ya nos adaptamos al verano. Bueno, esos líquidos corporales, como les reitero, el 60%, 40% intracelular, 20% extracelular. Más o menos tenemos en el extracelular 14 litros de agua, 14 litros de agua, ¿sí? Y los otros 28 litros en el intracelular. De estos 14 litros de agua, tenemos solamente 3 litros en el plasma sanguíneo. Entonces, pero toda la vida ustedes han dicho que tenemos, toda la vida hemos dicho que tenemos 5 litros de sangre, ¿no? 5 litros. Pero el volumen sanguíneo es 7% de tu peso corporal. O sea, este valor de 5 litros es un valor teórico, digamos, ¿ya? Teórico, para cuestiones académicas. Pero tenemos 7% de nuestro peso corporal en sangre, y eso sí es ideal. Por los chiquitos, los recién nacidos, por ejemplo, tienen 70 mililitros de sangre por kilo de peso, ¿no? Entonces, cuando un chiquito nace con 3 kilos, ¿cuánto tendría de sangre en su cuerpito? Si tiene 70 mililitros por kilo de peso, y tú naces con 3 kilos, ¿cuánto de sangre tienes en tu cuerpo? 210 mililitros tienes cuando naces, ¿no es cierto? Entonces es diferente que un adulto tiene un sangrado, se corta, tiene un accidente, sangra medio litro, con un niñito que el cordón no lo liga bien, o tiene una hemorragia, tiene un trauma, un bebito recién nacido y sangra 50 mililitros. Es completamente diferente, ¿no es cierto? Para él eso es fatal, puede ser.
Entonces, más o menos son 5 litros de sangre, más o menos. Más volumen sanguíneo tiene el varón que la mujer, evidentemente, porque la mujer tiene pérdidas mensuales que nosotros los varones no tenemos, ¿no? Entonces, esas pérdidas más o menos hacen que tenga menos cantidad de volumen sanguíneo, ¿ya? Entonces, 3 litros de plasma, pero tenemos 5 litros. ¿Dónde está el resto de agua que deberíamos tener? Está dentro de las células sanguíneas, ¿ya? Recordemos que las células sanguíneas están llenas de agua. ¿Y cuáles son la mayor cantidad de células sanguíneas que tenemos en nuestro organismo? Los glóbulos rojos, ¿no? Y estos glóbulos rojos o eritrocitos tienen una gran cantidad de agua, en su interior. Entonces, los glóbulos rojos más el plasma, que son 3 litros, entonces tenemos 5 litros de sangre, más o menos. Un valor teórico del reitero. Entonces, el plasma realmente es 55%. ¿Qué es el plasma? El plasma es un líquido rico en proteínas, rico en enzimas, ¿no? Etcétera. Y tenemos, nosotros, esta es una prueba, un tubo de ensayo, es una prueba de hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es la concentración de la masa globular. ¿Qué hacemos en el hematocrito? Nos llevamos, sacamos sangre de un paciente que llega a emergencia, ¿no? Lo ponemos rápidamente en una centrífuga y lo hace centrifugar nuestro tecnólogo de guardia y nos entrega el resultado. Hematocrito, tanto por ciento. ¿Cuánto debe ser el hematocrito? Más o menos, debe ser el 45%, ¿no? Más o menos de la sangre, del tubo que sacamos. El hematocrito es en relación a la hemoglobina, a la cantidad de hemoglobina. 1/3 del hematocrito es la cantidad de hemoglobina que tenemos. Ahora vamos a comenzar también a hablar de hemoglobina. ¿Cuánto sabe su valor de hemoglobina? ¿Alguien sabe? Es una referencia. ¿Alguien sabe? 14. ¿Sabe? ¿Nadie sabe? ¿Nunca se hace la hemoglobina? Bien, en los exámenes de ingreso tienen que sacarse hemoglobina o no. ¿No les han pedido este año? Bueno. Entonces, el hematocrito es la concentración de los glóbulos rojos. Debe ser el 45%. Y el otro 55% del plasma. Un pequeño porcentaje son los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿ya? Entonces, pero nosotros sacamos este examen en forma rápida. Y cuando lo vemos al microscopio vemos glóbulos blancos, glóbulos rojos, todo, ¿ya? Y plaquetas. Las plaquetas son las células más pequeñas, son megacariosas. Estos glóbulos rojos tienen una estructura bicóncava, como una dona, con el centro achatado y los extremos más abombados, ¿no? Es una dona. Y se mantiene gracias a los fenómenos de la osmolaridad, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la osmolaridad? ¿Qué es la osmolaridad? En el primer capítulo vimos. ¿Qué es la osmolaridad? Es la concentración de sustancias. ¿Cuánto era lo normal? 290 más o menos, ¿no es cierto? Entre 280 y 300 todavía es aceptable la osmolaridad. ¿Qué sustancias hacen que tengamos buena osmolaridad? La osmolaridad ideal. ¿Cuáles son los que mandan en la osmolaridad? Básico para que ustedes sepan qué le pasa a su paciente. ¿Qué concentración? ¿De quiénes? Sodio, ¿qué más? Potasio. Sodio, ¿qué más? Sodio, ¿qué más? Eso es la examen ya. Nada. Sodio, ¿qué más? Sodio, glucosa, urea. Sodio, glucosa, urea. Sumamos los tres y debe. Entonces, cuando tenemos nuestra osmolaridad normal, porque el sodio está entre 135 y 145, la glucosa está entre 80 y 120, la urea está entre 10, 15, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos un día de nosotros. ¿Cuánto de nuestra osmolaridad? Sumándola, ¿no? Los valores. Pero si la glucosa se me sube a 300, 400, 500, como puede pasar en los diabéticos, no vemos de 600, ya pusieron. 600, eso se llama hiperosmolaridad, ¿sí? Y si bajamos la osmolaridad y le bajamos el sodio, por ejemplo, tiene 120, la glucosa tiene 60, es hipo. Entonces,
Nuestros glóbulos rojos nadan en ese líquido, ¿no es cierto? Nadan en ese líquido que se supone tiene que ser normal, que tiene que tener esa osmolaridad normal. Pero cuando ese líquido cambia, ¿y por qué el agua no se mueve mucho cuando pasa eso? Porque hay una presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Es la presión que evita que el agua vaya del sitio de menor a mayor concentración, ¿no? Que no se mueva, es la que evita eso. Pero cuando vienen los procesos en los cuales el líquido cambia su tonicidad, ¿qué es un líquido de la tonicidad? Es el líquido que nosotros le colocamos, ¿no? Y podemos decirle que es hipertónico o hipotónico. ¿Cuándo es hipertónico? Cuando le colocamos una concentración mayor a la que normalmente nosotros tenemos de sustancia. Hipotónico, cuando le colocamos una solución, es normalmente menor a las concentraciones que nosotros manejamos. Eso es el líquido que nosotros le vamos a infundir a su paciente. Hipertónico o hipotónico. ¿Y por qué comenzamos sangre con esto? Porque los glóbulos rojos son los más lábiles a esto. Por ejemplo, nuestro medio se vuelve hipertónico, no solo líquido, nuestro medio. Tenemos demasiada glucosa, como pasa en los diabéticos a veces. No toman su tratamiento y se descompensa. Entonces nuestra sangre comienza a volverse hipertónica. ¿Por qué hipertónica? Porque la osmolaridad aumenta, sube la glucosa y ya no es 300 milosmoles, puede ser 400, 350, 400 milosmoles. ¿Qué pasa con el glóbulo rojo entonces? El glóbulo rojo dice, hay mucha concentración ahí afuera, necesita diluirse. ¿Qué hace el glóbulo rojo? Le da el agua. Y el glóbulo rojo se comienza a crear, ¿ya? Se deshidrata. Caso contrario pasa si hay demasiada, nos diluimos demasiado afuera, baja el sodio, baja la glucosa, hiposmolar, ¿no? O sea, baja la glucosa, hipoglicemia. Y de pronto dice, me duele la cabeza, dice el paciente, y se desmaya. ¿Qué pasó? Que como acá hay menos concentración, entonces el agua se va a meter al glóbulo rojo, porque va a pensar que el glóbulo rojo tiene mucha concentración y lo va a comenzar a hinchar. Y lo mismo pasa en todas las células del cuerpo. ¿Qué pasa? Aquí nos diferenciamos, por ejemplo, esto saben muy bien los legistas. ¿Qué pasa con un ahogado en agua salada? ¿Qué tiene el mar para ser salado? No, sal. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Que nos interesa a nosotros. ¿Qué tiene? Sodio. Tiene sodio, ¿no? Entonces, una persona que se ahoga en el mar, aparte que se mete la sal, el agua a los pulmones y hace de más el pulmón, se va a llenar su sangre de sal, ¿no? Que 16 gramos por litro en la sangre marina, el agua marina. Entonces es una cantidad de sal inmensa. ¿Qué pasa? Entonces se vuelve un medio hipertónico. Todos nuestros glóbulos rojos comienzan a morirse. Entonces, a una persona que la salvamos del ahogamiento, así, la llevamos al hospital, tenemos que dejarla hospitalizar. No es el cuento que ya, y se va. ¿Por qué? Porque en los siguientes días nos puede comenzar a hacer insuficiencia renal, nos puede comenzar a hacer falla cardíaca, porque se metió mucha agua y todo eso. ¿Ya? Entonces, no es el cuento nada más, ya casi ahoga, ya se va. No es así. ¿Ya? ¿Qué pasa si se ahoga el río en agua dulce? Es al contrario, ¿no es cierto? Al contrario, el agua dulce no tiene sal. Entonces, no tenemos elementos. Lo que pasa es que nuestra sangre se diluye. Y al diluirse nuestra sangre, entonces baja nuestro nivel de osmolaridad. Y al bajar nuestro nivel de osmolaridad, ¿qué pasa? La tonicidad cambia. Y entonces, el agua se mete a los glóbulos rojos, porque en ese momento, como bajó la osmolaridad del plasma, los glóbulos rojos sienten que tienen mucha concentración, y entonces jalan agua y se comienzan a hinchar. ¿Ya? Y puede también estallar y finalmente también hacer insuficiencias renales, edema de pulmón. Eso es lo que pasa entonces, jóvenes, con sustancias hipertónicas, hipotónicas. Nosotros lo podemos manejar eso si lo manejamos nosotros. Si lo manejamos nosotros. Nosotros lo manejamos, esto, lo manejamos,
Esto lo manejamos nosotros con soluciones hipertónicas o hipotónicas que nosotros vemos dentro de nuestro manejo médico. Podemos generar ambientes hipertónicos o hipotónicos. ¿Qué pasa, por ejemplo? A ver, ¿qué sucede, por ejemplo, si es que tengo un paciente que llega con un TEC, se cayó del tercer piso, llegó, y el paciente está inconsciente, y le sacamos la tomografía y vemos que tiene la resonancia y tiene un edema cerebral inmenso, es el cerebro hinchado, ¿sí? Está inconsciente el paciente. El cerebro se hinchó. Cuando se hincha su brazo, acá sale el edema, ¿no es cierto? Se hincha su pierna, sale el edema. Se hincha el cerebro, ¿dónde sale el edema? ¿Por dónde sale? Por los ojos, ¿no? Ahí. Entonces, no puede salir por el cráneo, ¿no? Porque el cráneo es compacto, es hueso, entonces no va a salir. Entonces, ¿el cerebro para dónde se va a ir? Hacia abajo, ¿no es cierto? Hacia el agujero magno, eso sí sale, ¿no es cierto? Y si sale por el agujero magno, ¿qué pasa? ¿Saldrá todo el cerebro por ahí? No. ¿A quién va a empujar? No, va a empujar al bulbo, ¿no? Lo va a presionar al bulbo y viene un paro respiratorio y se muere el paciente. ¿Ya? Eso es lo grave de estos pacientes. Entonces, ¿cómo le bajamos el edema al cerebro? Se hinchó. ¿Qué hacemos? ¿Qué le ponemos? Le ponemos un... ¿Qué? Le ponemos una sustancia hiperosmolar, hipertónica. Una sustancia hipertónica. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque las células, cuando tienen una sustancia hipertónica, ¿qué hacen? Sacan el agua, ¿no es cierto? Y entonces comienzan a reducir su tamaño. ¿Sí? Entonces eso hacemos con manitol, le comenzamos a poner extra. Bueno, ya ustedes ya, eso soluciona, van a ser farmacológicos. Pero entonces, esa es la idea, o sea, esto tiene este conocimiento tiene un uso médico, ¿ya? Que nosotros tenemos que conocer, ¿ya? Es un uso médico permanente, tenemos que conocerlo, ¿sí? Eso es un riesgo de vida, ¿ya? Es un riesgo de vida. ¿Qué pasa si un paciente tiene un tumor en el cerebro? Se inflama el cerebro igual, ¿no es cierto? Entonces permanentemente el paciente está en ese estado. Entonces igual hay que colocarle, bajar la hinchazón del cerebro. ¿Cómo lo bajamos? Con sustancias hipertónicas, hiperosmolares. Entonces utilizamos este concepto para esa situación. ¿Ya? Entonces ese es el manejo. Entonces este eritrocito que vemos es muy lábil, ¿no? Como digo, es como una donita. Tiene un diámetro de 7.8 micrómetros, más o menos importante, porque cuando hagamos circulación pulmonar y todo eso, vamos a ver el diámetro del capilar pulmonar, todo, y van a ver cómo vamos a relacionarlo con este 7.8 micrómetros. El espesor es 2.5 micrómetros en la zona más ancha y uno en el centro y 1 micrómetro en el medio, es decir, es como una donita, y tiene un volumen medio de 90 a 95 micrómetros. ¿Qué es lo que sucede con este globulito rojo? Bueno, tiene un tiempo de vida de unos aproximadamente 120 días en promedio, ¿ya? Es decir, 4 meses vive un glóbulo rojo, a full trabajo. Entonces, ¿cuál es su función de ese globulito rojo? Es transportar hemoglobina. La hemoglobina es un pigmento, es el pigmento que le da la coloración, por eso se llama glóbulo rojo, ¿sí? Y este pigmento de hemoglobina, esta proteína de hemoglobina, se encarga de transportar oxígeno. Entonces el glóbulo rojo es el encargado de llevar el oxígeno hacia nuestros tejidos y asimismo tiene una pequeña cantidad de anhidrasa carbónica que su función es transportar el CO2, ¿no? Nuestro organismo necesita oxígeno y los tejidos eliminan CO2. Y al eliminar CO2 tiene que ser transportado hacia el pulmón para ser eliminado, como vimos en la primera parte, ¿no? De eliminación del desecho. Entonces, cuando hagamos fisiología respiratoria vamos a ver lo bien ese transporte de CO2, pero acá es importante que conozcan que tiene un enzima el glóbulo rojo que se llama anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es la encargada de este transporte. ¿Qué es lo que hace la anhidrasa carbónica? Llegamos al tejido con los glóbulos rojos, le damos el oxígeno
recogemos el CO2 en la sangre circulante y esta anhidrasa carbónica va a coger el CO2 y el agua que tenemos circulando y la va a juntar. Las une en cuestión de milisegundos. Y va a formar algo que se llama ácido carbónico. Este ácido carbónico rápidamente se parte en dos también. Se liberan dos iones importantes. Ion bicarbonato y ion hidrogenión. Y entonces, nosotros transportamos el ion hidrogenión, si se eleva demasiado, nos va a dar un medio ácido. Y el ion bicarbonato, si se eleva, es el que nos va a dar el medio básico. Entonces, el principal equilibrio que tenemos en el organismo de esto es la sangre, hemoglobina. Son los glóbulos rojos, que van a tener la anhidrasa carbónica y nos va a permitir equilibrar bicarbonato y hidrogenio. ¿Ya? Cuando tenemos una situación en la cual comenzamos a producir muchos hidrogeniones, esto vamos a ver en renal, comenzamos a producir muchos hidrogeniones, el medio se torna ácido, entonces comenzamos a tratar de producir más bicarbonato para taponarlo. Esto hace que consideremos a nuestro hemoglobina, los glóbulos rojos, el primer buffer. ¿Qué es el buffer? Es el que equilibra, el que va a equilibrarnos, el medio ácido y básico. ¿Cuánto tenemos de glóbulos rojos en concentración? 5.200.000 en los hombres, en un hombre promedio, ¿no? Como les digo, este es un valor teórico más que todo. Y en mujeres 4.700.000 milímetros por milímetro cúbico. ¿Sí? Pero tenemos una concentración máxima de células de 34 gramos por cada 100 mililitros de sangre. Es decir, los glóbulos rojos pesan 34 gramos por cada 100 mililitros de sangre. Cuando baja la cantidad de glóbulos rojos, también baja la cantidad de hemoglobina y vamos a ver algunos detalles. Entonces, en los valores normales de hemoglobina dentro de los glóbulos rojos, dijimos que masa eritrocitaria, masa de glóbulos rojos hay 34 gramos por cada 100 mililitros de la sangre circulante. En esa masa de glóbulos rojos tenemos hemoglobina y nosotros tenemos un valor promedio, por eso les preguntaba sus valores de hemoglobina, 15 gramos por 100 mililitros en varones y 14 gramos por 100 mililitros en mujeres. La mujer siempre tiene menos concentración de hemoglobina, de la proteína hemoglobina, tiene menos concentración porque pierde cada mes de su ciclo menstrual, pierde sangre, ¿no? Sin embargo, actualmente es una prioridad nacional la lucha contra la anemia. Cuando tenemos menos de 11 de hemoglobina, quiere decir que nuestro transporte de oxígeno va a ser menor. ¿Por qué? Porque cada gramito de hemoglobina, cada gramo de hemoglobina, transporta 1.34 mililitros de oxígeno. Es decir, por cada 100 mililitros de sangre, el hombre transporta 20 mililitros de oxígeno y la mujer 19 mililitros de oxígeno. La hemoglobina es básica para el transporte de oxígeno. Y el oxígeno es necesario para el funcionamiento de los tejidos. Si nosotros bajamos nuestro nivel de hemoglobina, entonces vamos a transportar menos oxígeno. Y si transportamos menos oxígeno, nuestros tejidos en algún momento van a estar al debe, sobre todo cuando hacemos ejercicio. Y es ahí, tenemos órganos importantísimos en el cuerpo humano como el cerebro, que no le interesa nada de lo que pasa en el resto, él consume su oxígeno así no tengas aire. O sea, el cerebro humano consume la mayor cantidad de oxígeno por su metabolismo tan intenso que tiene. ¿Ya? Entonces no le interesa. Y entonces si nosotros bajamos la hemoglobina, vamos a comenzar a poner el déficit del cerebro despacio de la persona. Esa es la razón por la cual tenemos que mejorar la nutrición en nuestros niños. Actualmente en todos los colegios hay programas de nutrición dándoles suplementos de fierro. ¿Ya? Suplementos de fierro. En las gestantes, porque ellas consumen por dos, ¿no es cierto? Por ellas mismas y su bebé. Hay que darle suplementos de fierro, suplementos de vitamina B12, vamos a ver ahora. Entonces le damos suplementos. Esos son programas nacionales. En un momento estaba tan álgida la situación, porque ya ha mejorado un poco el índice de anemia, pero en un momento estuvo tan álgida que comenzaron el Estado a comprar ollas de hierro, ¿no? Hierro, para hacerle su caldito a los niños. Aprovechaban que el hierro
¿no? Se deshacían en caldito y le daban eso. También es un suplemento más. ¿Dónde comen hierro ustedes? ¿Dónde comen hierro? El hígado, ya, el hígado es uno. ¿Dónde más? Vaso, ya es dos. ¿Dónde más? En las espinacas hay poquito, pero ya. ¿Dónde más? ¿Dónde comen hierro? Hígado. ¿Todos comen hígado? Nah, ¿quién va a comer hígado? Acá no tiene que comer hígado. ¿Quién va a comer hígado? No come hígado. Vaso menos, pedacito que más. La carne. La mayor cantidad de hierro que ustedes comen en la carne. Somos animales carnívoros, ¿no? La carne. ¿Qué hacemos con las estantes donde ya no tenemos en los sitios donde están haciendo serum, donde están, ya está ya recontra, la situación económica es muy brava, ¿no? O sea, algunos asentamientos humanos no tienen para. Venden la sangrecita en bolsitas también, no sé que tampoco van a ver, ¿no? Venden la sangre en bolsitas, la sazonan y hacen como tortillitas de sangre. ¿Han comido morcilla? Eso sí comen. Morcilla. La morcilla es sangre. La morcilla es sangre, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos se trata de hacer con los pacientes, para que suba su nivel de hierro, ¿no? Bueno, pero bueno, vamos al hecho acá. De hemoglobina entonces 15 gramos por 100 mililitros, cada gramo de hemoglobina 1.34 mililitros de oxígeno, 20 mililitros de oxígeno transporta el hombre por cada 100 mililitros de sangre y 19 mililitros de oxígeno. Para transportar ese oxígeno necesitamos una hemoglobina en buen estado, en buena, ¿no es cierto? ¿Dónde se producen los eritrocitos? Cuando estamos recién en formación, se produce en el saco vitelino, principalmente en el vaso, los ganglios linfáticos. Cuando tenemos en los últimos meses de gestación hasta los 5 años, en la médula ósea, los huesos largos, ¿sí? Se produce. Y finalmente, cuando ya tienen más de 20 años, se producen los huesos membranosos. O sea, ustedes están produciendo ahorita, todavía algunos producen los huesos largos y otros ya producen huesos membranosos. ¿Cuáles son los huesos membranosos? Las vértebras, los ilíacos, ¿ya? Las costillas. Esos son huesos que producen constantemente glóbulos rojos, ¿ya? Esto es importante también. ¿Por qué? Porque con este conocimiento, por ejemplo, ustedes han visto, hay pacientes que hacen anemias aplásicas por cánceres. Pueden ser pacientes que hacen linfomas, leucemias, ¿no? Hay algunos de estos casos que se pueden tratar con trasplante medular. Y ese trasplante medular, ¿de dónde lo sacan? No lo van a sacar de la médula, lo sacan de la médula ósea. ¿Y cuál es nuestro hueso preferido para sacar de la médula ósea? El hueso ilíaco. ¿Ya? El hueso ilíaco. ¿Sí? El hueso ilíaco. Le hacen una punción al paciente que va a donar, sacan la médula ósea y le hacen la punción al paciente que va a recibir, igual en el hueso ilíaco, y recibe la donación de la médula ósea. No es tan sencillo como le estoy diciendo, pero es la idea. ¿Ya? Eso es importante para que sepan dónde se están formando las células sanguíneas. Aquí vemos, por ejemplo, el hueso largo, el fémur, que hasta los 20 años nos sirve para formar glóbulos rojos. ¿Pero de dónde vienen los glóbulos rojos? Viene de una célula pluripotencial. ¿Qué es una célula pluripotencial? La célula madre de todos. Es la célula donde se van a generar las células blancas, es decir, los glóbulos blancos, las plaquetas y las células rojas. ¿Ya? Esta célula pluripotencial va a tener un inductor. Estos inductores van a decir, ustedes van a ser células rojas, ustedes van a ser células blancas, ustedes van a ser plaquetas, ¿no? Entonces, estos factores inductores nos van a permitir formar células comprometidas, células precursoras comprometidas. Es decir, que una célula pluripotencial, la célula madre, ¿no? Que ahora están guardando full células madre, ¿no? ¿Saben cómo guardan las células madre ahora? Para el futuro. Cuando el chiquito nace, le sacamos un poco de sangre del cordón, ¿no? Del cordón del niño, y lo depositamos y lo mandamos a un banco. Son células madre de esa persona. ¿Sí? Entonces, si tuviera algún problema en el futuro, tienen células madre, tenemos
factores inductores que van a formar células comprometidas y deformamos sus células que necesitan hacer. ¿Ya? ¿De dónde nace todo? Sacar células madre y que el banco se los tenga ahí, que tiene un costo, por supuesto, porque no hay bancos nacionales, ¿no? Hay bancos, la mayoría de bancos son privados, ¿no? Que tienen un costo anual, pero ahí están tus células madre guardadas, ¿no? De que naces. También lo hacemos acá en Táctica, también tenemos. O sea, no son cosas raras. Entonces, estos factores se llaman inductores de la diferenciación, ¿no? Entonces, los factores inductores son factores inductores de eritrocitos, factores, la interleucina 3 también ayuda mucho, la interleucina 3 también ayuda mucho. Entonces, ¿quién estimula aparte de eso a las células madre? ¿Quién es un inductor de la célula madre? El principal inductor que hace que se produzcan los eritrocitos, el oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Porque el glóbulo rojo tiene hemoglobina y la hemoglobina la va a transportar al oxígeno, a los leucocitos, a las células blancas, la infección, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los eritrocitos? ¿Cómo los eritrocitos se van informando poco a poco con la falta de oxígeno? Tenemos una hormona que se llama eritropoyetina, que se genera en el riñón, que es sensible al oxígeno, que produce el 90%, se produce el 90% en el riñón, 10% en el hígado. Y esta hormona va a ser la que estimule a la célula precursora para comenzar a formar proeritroblastos, eritroblastos y finalmente glóbulos rojos. ¿Quién estimula a la formación de eritropoyetina en el riñón? Le estimula la falta de oxígeno. Entonces la función del riñón es básica. Cuando tenemos pacientes insuficientes renales, ese paciente te va a hacer, de hecho te va a hacer anemia, ¿no? De hecho te va a hacer anemia. ¿Por qué? Porque no forma eritropoyetina, porque su riñón está mal. ¿Ya? ¿Cómo se estimula? Por ejemplo, por eso les digo, es importantísimo que ustedes vayan, sepan su hemoglobina. Por ejemplo, tenemos acá en Tacna el promedio es 12, 13, ¿no? Hay gente que tiene 14, pero ustedes se van a Puno y se quedan una semana y tienen 16, 17 hemoglobina. ¿Por qué? El oxígeno acá es igual que en Puno, ¿no? O sea, en la Tierra en general nosotros recibimos la misma cantidad de oxígeno, hay la misma cantidad de oxígeno, pero cambia una cosa. Para que entre el oxígeno en nuestro pulmón necesita presión. Y aquí en Tacna, más en la orilla, en la boca del río, en la orilla del mar, entra el oxígeno a más presión, entonces entra y te oxigenas mejor. Pero cuando vas a Puno, a Cusco, la presión baja porque la atmósfera se va diluyendo. Y como hay menos presión de oxígeno, entonces entra menos oxígeno. No quiere decir que haya menos cantidad de oxígeno, sino hay menos presión de oxígeno en esas zonas. ¿Ya? Y entonces ingresa menos oxígeno, y entonces dice la eritropoyetina, dice tengo menos oxígeno para disponer en el cuerpo. Forma más glóbulos rojos, y al formar más glóbulos rojos, tienes más hemoglobina circulante. Al tener más hemoglobina circulante, entonces comienzas a transportar el poquito oxígeno que tienes, lo comienzas a transportar mejor. ¿Qué pasa cuando tienes un equipo de fútbol que va a jugar a La Paz? ¿Algunos de ustedes se imaginan a Francia jugando en La Paz? No es cierto, porque se mueren, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en La Paz? Tienes poca presión de oxígeno, ¿sí? No vas a transportar oxígeno. ¿Y cuál es el principal órgano que consume oxígeno? Cerebro. Entonces, cuando no tiene oxígeno el cerebro, ¿cuál es su respuesta? Se hincha. Y al hincharse comienza un dolor de cabeza inmenso. Ese es el soroche. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes ha subido a Tarata? ¿Conocen Tarata? Alguien debe conocer Tarata, por lo menos, ¿no? Ya. Se sube en una hora. A muchos les da soroche porque la suba es rápida. Pues no, entonces tu hemoglobina acá no te alcanza para oxigenar tu cerebro. Entonces tu cerebro te revienta, ¿no? Ese es el producto del soroche. Bien. Entonces la eritropoyetina, esa es su función. Aumenta la producción de eritrocitos, y al aumentar la producción de eritrocitos y volumen sanguíneo, entonces
El hematocrito aumenta cuando aumenta la eritropoyetina. El hematocrito va a aumentar, definitivamente tiene que aumentar el hematocrito. ¿Ya? Entonces, la eritropoyetina es una hormona que tiene 34.000 Daltons, ¿sí? Y su principal estimulante es la hipoxia, ¿no es cierto? La hipoxia. 90% de la eritropoyetina se produce en el riñón, 10% se produce en el hígado. ¿En cuánto tiempo se forma la eritropoyetina? En minutos, cuando baja la presión de oxígeno. Pero ¿en cuánto tiempo los eritrocitos nuevos que estimulan la eritropoyetina aparecen en la sangre? En 5 días. En 5 días. Entonces, ahora sí, si Fran se va a jugar a La Paz, tiene que llegar una semana antes, por lo menos. ¿Ya? Para oxigenarse, para comenzar a formar eritrocitos nuevos, para que esté en mejores condiciones. Entonces, para formar estos eritrocitos no basta la eritropoyetina, sino que tenemos dos factores importantes más. En la producción de los eritrocitos y producción de la hemoglobina necesitamos la formación de hierro y necesitamos la formación de vitamina B2. ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos la cantidad de hierro adecuada? La hemoglobina va a hacerse más débil. ¿Quién le da el color ¿quién le da el color al glóbulo rojo? La hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a ver con la vitamina B12. La vitamina B12, al formarse el proeritroblasto, célula madre, célula precursora ya comprometida por la eritropoyetina, forma proeritroblasto en la médula. Este tiene núcleo. Este núcleo comienza a dividir al glóbulo rojo con su ADN. Pero un componente del ADN del glóbulo rojo es la vitamina B12. ¿Ya? Y esta vitamina B12, su complejo vitamínico, como ácido fólico, vitamina C, vitamina B12, comienza a dividir el ADN hasta volver el glóbulo rojo sin núcleo. Y el glóbulo rojo sale a la circulación, no tiene núcleo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la vitamina B12? Si tenemos un déficit, entonces va a haber una alteración en la formación, en las divisiones del glóbulo rojo. ¿Y qué pasa? Sí, es cierto, va a perder el núcleo, pero no puede completar sus divisiones y se queda grande el glóbulo rojo. Entonces, cuando hay déficit de vitamina B12, nosotros llamamos anemia macrocítica. ¿Por qué es macrocítica? Porque el glóbulo rojo se quedó grande. ¿Ya? Macrocítica, grande el glóbulo rojo. ¿Dónde hay vitamina B12? ¿Dónde comen? ¿Dónde comen vitamina B12? En el hígado ahí sí, el hígado es una gran concentración de vitamina B12, un gran almacenamiento de vitamina B12. Pero como tenemos tanto almacenamiento y nuestro consumo nuestro uso es poco realmente, entonces tenemos hasta para 3 años creo de almacenamiento de vitamina B12. Tiene que ser un déficit muy prolongado para que hagamos anemias macrocíticas, megaloblásticas. ¿Ya? Sin embargo, las mamás, las que están gestando, las señoras que están gestando, sí, ahí sí más bien comienzan a producir más, ¿no? Comienzan a consumir más. Y entonces ahí sí tenemos que darle un suplemento de vitamina B12 para el niño y para la mamá, porque se ha descubierto malformaciones cerebrales en los niños que no consumen ácido, que no tienen suficiente cantidad de ácido fólico. Entonces hay que darle su vitamina a la mamá. ¿Ya? Programa nacional. ¿Ya? Hay que darle vitamina en ácido fólico o complejo vitamínico B12. Pero esta vitamina B12 tiene algunos factores para absorberse. No es así nomás tampoco. La vitamina B12 necesita un factor. ¿Dónde se absorbe? Se absorbe en el ilion terminal. Ilion terminal, casi en el colon, el ilion terminal. ¿Y qué necesita para absorberse la vitamina B12? Necesita un factor que se llama factor intrínseco. ¿Y dónde se produce este factor intrínseco? Se produce en el estómago, en el fondo del estómago. Se produce junto con el ácido clorhídrico, unas criptas que hay, que la vamos a ver con la fisiología del estómago, del aparato digestivo. En esas criptas se produce factor intrínseco y ácido clorhídrico. ¿Ya? Para que este factor intrínseco va y trabaja en el ilion y nos ayuda a absorber la vitamina B, el complejo vitamínico. Entonces, ahí tenemos algunos problemitas también que se han estado generando ahora.
Esta es una anemia megaloblástica macrocítica. La pared es más débil, se puede romper y no transporta bien oxígeno. Este es el factor intrínseco que se produce en las células de la superficie del estómago, ¿no? En la cripta. ¿Ya? El factor intrínseco. En células parietales se produce. Bueno, ¿dónde se produce? Se produce acá, ¿no? El factor en el estómago. ¿Y dónde se absorbe? Se absorbe en el líquido. ¿Cuál es nuestro problema actual? Que todavía no se ha identificado mucho porque esto es muy reciente todavía, ¿no? Hay operaciones ahora que cortan el estómago para bajar de peso, ¿no? Que cortan el estómago, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen? Se vuelan la zona donde produce el factor intrínseco. Y hay otros que les cortan acá y abocan el estómago acá. Y entonces, también no hay mucho factor intrínseco para que se absorba la vitamina B12. Todavía, como están en ciernes todavía este tipo de cirugías, es cierto, tiene mucho beneficio para los pacientes, metabólicamente para los pacientes diabéticos, todo, y estéticamente, pero todavía tienen otro tipo de complicaciones, que en el futuro ustedes van a ver más que los diabéticos, ¿no? ¿Ya? Todo con procedimiento va a llevar sus complicaciones. Y muchas veces los que operan, lo operan, y las complicaciones lo ven otros. Entonces, tienen que estar preparados para ese tipo. Son cosas del futuro, son cosas que van a ver ustedes. Yo ya no lo voy a ver. ¿Ya? Entonces, más o menos eso. Entonces, en la hemoglobina también necesita, los glóbulos rojos, entonces, como les decía, cuando se va formando con núcleos, para esto necesitamos la vitamina B12, ¿no? Y finalmente acá, cuando no tenemos buena cantidad de vitamina B12, quedan glóbulos rojos grandes. Cuando tenemos, por ejemplo, la formación de los glóbulos rojos, pero tenemos una hemorragia persistente, dale de hemorragia, ¿no? Y de pronto nosotros encontramos reticulocitos. Estos son glóbulos rojos jóvenes con trazas todavía del núcleo, todavía no son glóbulos rojos, no transportan oxígeno. Cuando encontramos reticulocitos, quiere decir que se están destruyendo glóbulos rojos por algún motivo y comienzan a aparecer estos acá, porque se necesitan más y más y más glóbulos rojos. ¿Ya? Es un mal signo. Pero bueno, vamos con glóbulos rojos, seguimos con los glóbulos rojos. ¿Qué más necesitamos para que el glóbulo rojo esté bien? La hemoglobina, pero la hemoglobina, pregunta de examen es esta, ¿no? La hemoglobina se forma desde 4 núcleos pirroles que forman la protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 tiene que captar al fierro, el hierro, ¿no es cierto? El hierro que ingresa en forma férrica a nuestro organismo se vuelve en forma ferrosa y se capta en la protoporfirina 9 y forma el grupo hemo. Este grupo hemo se une a las cadenas de la hemoglobina, que son 4 cadenas, 2 ligeras, 2 pesadas, ¿no? 2 alfa, 2 beta, y esto forma la hemoglobina A, que es la que normalmente transportamos. Como tiene 4 grupos hemo, puede transportar 4 moléculas de oxígeno. 4 moléculas de oxígeno. En forma alostérica. ¿Qué quiere decir en forma alostérica? Que la primera molécula de oxígeno te cuesta un poco más que se pegue a la hemoglobina, la segunda más fácil, la tercera más fácil, la cuarta ya va mucho más fácil. Y entonces, cuando tenemos, hay un concepto que deben saber ustedes ya. En nuestra molécula de hemoglobina tenemos los 4 moléculas de oxígeno que están siendo transportadas. Está saturando 100%. ¿Cómo ven ustedes esta saturación 100%? Cuando le ponen ese aparatito, el oxímetro en pulso, que han estado tan de moda, están tan de moda ahora para control, todos los internos de medicina se compran 5 saturadores le ponen a 5 pacientes al mismo tiempo y ya van apuntando sus signos vitales, ¿no? No van paciente por paciente. Entonces, si tiene solo 3, está saturando 75% de hemoglobina. ¿Ya? Entonces, esa es la saturación. Eso significa la saturación, porque el oxígeno satura tu molécula de hemoglobina. Entonces, esta anemia falciforme vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con la hemoglobina de esa manera? Necesitamos el fierro. Y si el fierro no se consume, no está presente, entonces el glóbulo rojo no tiene la hemoglobina madura. Entonces el glóbulo rojo se divide un poquito más y se vuelve chiquito.
Y entonces cuando hay déficit de hierro, no es anemia megaloblástica como en la vitamina B12, es anemia microcítica, ¿ya? Y como la hemoglobina no se forma bien, no da el pigmento adecuado al glóbulo rojo, el glóbulo rojo es todo paliducho, y entonces cuando falta fierro se llama anemia microcítica hipocrómica, diferente a la anemia megaloblástica por vitamina B12, ¿ya? Ambas no transportan adecuadamente oxígeno. Y cuando de pronto ustedes están acá sentaditos y de pronto uno me aparece con anemia microcítica, no tengo sangrado, no tengo nada, pero no formo hemoglobina, como bien, pero no formo hemoglobina bien. ¿Qué es lo que está pasando? Ese es otro problema que también estamos tratando a nivel nacional. ¿Qué es lo que sucede? Que hay formas de pérdidas microscópicas de sangre, pero permanentes, y que hacen que no puedas mantener tu nivel de hemoglobina adecuadamente. ¿Qué es lo que sucede? Los parásitos, ¿no? Todos los parásitos se pegan en el intestino y comienzan a producir microsangrados. Y estos microsangrados salen con las heces, pero como no son poquitos, no tiñen las heces de negro, nada, y se van eliminando. Es difícil hacer un examen de parásitos universitarios, ¿no? Pero los niños los hacen generalmente. Cuando ustedes salgan a hacer salud pública, van a tener que ir a los colegios y cantan todito su examen parasitológico, hay que hacerlo a los chiquitos y desparasitarlos. Así como desparasitan ustedes a sus cachorritos, porque yo les apuesto que eso sí se preocupa mucho, ¿no? Cada 3 meses ya sus perritos a desparasitar, ¿sí o no? Me van a decir que no. Así deberían preocuparnos todos de todos. ¿Ya? ¿Y para qué los desparasitan? Para que justamente puedan subir de peso, mantengan su salud, todo eso, ¿no? Igual pasa con los seres humanos, ¿ya? Los parásitos producen microsangrados. Y otras cosas más severas producen microsangrados, los cánceres, la neoplasia, ¿no? Que también producen microsangrados. Y sin darnos cuenta, encontramos un paciente aparentemente normal, una anemia. ¿Anemia? ¿De dónde sale? Y hay que buscarle por todos lados cuál es la causa. Entonces, ¿qué hace ya el glóbulo rojo bien constituido? Todo transporta oxígeno y transporta CO2, ¿no? El CO2, que no lo transporta como CO2, vamos a decirlo ahora porque estamos en otro capítulo, pero cuando hagan respiratorio es diferente ya. El glóbulo rojo ayuda al transporte del CO2, mejor le diremos, pero sí transporta oxígeno. Deja oxígeno y recoge CO2. Esa es la función básica del glóbulo rojo. Y lo usa por la hemoglobina. Esta hemoglobina tiene fierro, el 65% del hierro está en la hemoglobina. Pero la mioglobina también transporta una buena cantidad de hierro. Cuando ustedes van a comer su parrillada y le sirven, ¿a cuánto le piden el término de la carne? 3/4, medio, bien cocido. ¿Cómo lo piden? ¿Cómo es más rico? Si piden al medio cortan y está sangrecita, ¿no? Falta que haga mula bacano. No, está sangrecita, ¿ya? Ya, y eso que sale no es sangre, ya, o sea, la sangre ya está examinada, es el animal de su definición. Eso que sale es mioglobina, ese es el hierro que comen ustedes, ¿ya? O sea, que pueden comer al medio con tranquilidad, no son vampiros, nada, eso es mioglobina, ¿ya? Mioglobina. Entonces, les pongo ese ejemplo para que sepan que no están comiendo sangre, están comiendo mioglobina, y la mioglobina también tiene hierro, ¿ya? Ese es el hierro que consumimos principalmente nosotros, ¿ya? Pero cuando les comentaba que comen sangrecita de algunas señoras que necesitamos que suban rápidamente, o la morcilla, ¿no? La morcilla que es la sangre del animal beneficiado y del enfermo, ¿no? El mismo membrana, todo eso, esa es sangre pura. Eso es mejor para su hijo, porque eso es hemoglobina, y la hemoglobina tiene 65% de hierro. ¿Ya? Entonces ahí sí van ustedes a darse cuenta. Entonces, el hierro, pues, ¿cómo se absorbe el hierro? El hierro se come en forma férrica, el que está ingresando, y llega al intestino, y en el intestino hay una enzima que se llama apotransferrina, que cuando se junta con el hierro en forma férrica se vuelve transferrina. Esta
esta transferrina va a volver al hierro apoferritina. Esta apoferritina se va a ir al hígado y se va a depositar en el hígado en forma de hemosiderina, la ferritina. ¿Ya? Entonces el hierro ingresa de esa manera, lo usa el glóbulo rojo para formar su hemoglobina, y al formar su hemoglobina en hierro entonces va a transportar durante 120 días. Cuando pasan los 120 días comienza un proceso de hemocateresis o destrucción del glóbulo rojo en el vaso, ¿no? Es nuestro principal órgano. Aunque el hígado también ayuda algo, el vaso sanguíneo comienza a destruir los glóbulos rojos. Pero nosotros utilizamos parte de los glóbulos, el hierro se libera y lo podemos reciclar. La hemoglobina se escinde y nos da protoporfirina. Y esta protoporfirina, que era la que formaba el grupo M, se va a volver bilirrubina. ¿Ya? Y la bilirrubina la vamos a usar en el hígado. ¿Sí? Y entonces las membranas ya son desechadas. Entonces, como ven, se recicla prácticamente los componentes del glóbulo rojo, ¿no? Entonces, tenemos diferentes formas de pérdida diaria de hierro, generalmente por edad, ¿no? Esto es otra pregunta de examen, tomen captura de la pantalla, por favor. Nos tenemos dos preguntas de examen, ¿ah? Estoy dando ya si fallan, ya no sé. Entonces, como les digo, el intestino delgado también necesita bilis. La bilirrubina está la bilis para que se pueda absorber el hierro, ¿no es cierto? Para que se pueda absorber el hierro. Para que pueda hacer el hierro como les estaba explicando. Entonces, los eritrocitos viven 120 días y se hacen su hemocateresis en el hígado. De hemoglobina se escinde y se vuelve, como les digo, el grupo de la protoporfirina comienza a formar bilirrubina. Este es, por ejemplo, un paciente con anemia y es un paciente con sangre normal. Miren la palidez, ¿por qué? Porque la hemoglobina nos da el color rojo, ¿no? El color rojo. Pues ahora mírense, pero no solo se miran en las manos, ¿no? Se miran en la conjuntiva. Todos se miran su conjuntiva entre ustedes y se van a dar cuenta quién tiene y quién no tiene. ¿Sí? La anemia y las anemias pueden ser por pérdidas distintas. Vamos a ver solamente ya la final de la clase con las anemias. Anemias y exceso de glóbulos rojos. Las anemias es la pérdida de sangre. ¿Sí? Cuando pierdo por pérdida de sangre por hemorragias, entonces comienzo a querer producir mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Pérdida de sangre no solo masivas, como les expliqué, puede ser en el intestino, puede ser microscópicas, ¿sí? Y entonces la pérdida de sangre generalmente nos va a llevar, si es persistente, a anemias microcíticas y hipotróficas. ¿Ya? Anemia plásica, generalmente cuando se altera la médula ósea, y esta médula ósea al alterarse, entonces comienza a producir disminución de células rojas, células blancas, toda anemia aplásicas. Los cánceres generalmente, ¿no? O cuando estamos sometidos a mucha radiación. ¿Los médicos estamos sometidos a radiación? ¿Sí o no? ¿Dónde? Hay especialidades que están más sometidos a radiación que otras, ¿eh? Los hospitales antiguos no tienen paredes de plomo y bariquines. Entonces, rayos X está acá y al lado está un consultorio. Entonces, todos los rayos X que pasan, ya estamos sometidos a radiación. En las salas de operaciones, en los consultorios de rayos X, en el resonador, el tomógrafo, todos son radiaciones. Todos son radiaciones. Entonces, tenemos que estar muy protegidos. Anemia megaloblástica por el glóbulo, por la vitamina B12. Anemia hemolítica, cuando se destruyen los glóbulos rojos. Esto, al destruirse los glóbulos rojos, esta anemia hemolítica puede ser de múltiples causas. Básicamente les voy a comentar que es la destrucción del glóbulo rojo, por causas diferentes. Puede ser que se formen mal los glóbulos rojos, anemia falciforme, la pared es muy rígida y cuando pasa por los capilares se rompe el glóbulo rojo. Entonces hace hemolisis. Es peligrosa sí la anemia hemolítica porque te baja el nivel de hemoglobina y las membranas de esos glóbulos rojos van al riñón, no filtran y pueden taponarlo y hacer una insuficiencia renal. El anemia hemolítica. Anemia falciforme, como les decía, es una deformidad de los glóbulos rojos y es básicamente debido a una alteración genética. Es otro tipo de hemoglobina, que se llama la hemoglobina S, se forma, no la hemoglobina
La eritroblastosis fetal, que la vamos a ver en la próxima clase, la eritroblastosis fetal es la destrucción de glóbulos rojos dentro del niño por una incompatibilidad de factores, ¿ya? En la vida fetal. Peligrosa, sobre todo para el bebé. ¿Y qué hace la anemia cuando se presenta durante ya largo tiempo? Como la sangre es un poco más, no es tan espesa, entonces el corazón comienza a circular más rápido, comienza a generar alteraciones de la presión cardíaca, del gasto cardíaco, alteraciones en el bombeo, alteraciones en el flujo sanguíneo, con una circulación más rápida, etc. Eso ya lo han visto. Finalmente, ¿qué es la policitemia? La policitemia es el contrario a la anemia, es la generación de demasiados glóbulos rojos y que puede producirnos la sangre tan espesa que podría producirnos un coágulo en la sangre, podría producirnos el taponamiento de un vaso sanguíneo, un problema, un ACV, o sea, un accidente cerebrovascular o un infarto, etc. ¿Cuándo se produce esto? Cuando tenemos dos tipos de policitemias, la idiopática, la normal, digamos, por decirlo de alguna manera, y la gente que vive en la altura. Tenemos gente que vive más de 3000 metros. Teníamos un compañero de universidad, que después fue mi compañero de residencia, que bueno, él trabajó un par de años y cuando yo era R13 regresó de R1, pero trabajó en la altura, se fue a trabajar una mina en la altura, ¿no? Y siempre lo recordamos porque él se fue con 13 puntos y tantos de hemoglobina, y cuando regresó de la mina, que era más de 4000 metros de trabajo, tenía 18 de hemoglobina, ¿no? Esa es una policitemia, una poliglobula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aumentó su cantidad de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque a esa altura hay menos oxígeno, menos presión de oxígeno. Como hay menos presión de oxígeno, más eritropoyetina y se forman más glóbulos rojos. Entonces, su sangre era recontra espesa, ¿no? Recontra espesa. Pero hay otro tipo de policitemia, ¿no es cierto? La policitemia sometida a patologías genéticas, como la policitemia vera, ¿no? Entonces, esta es la policitemia fisiológica, como les decía, ¿no? Que tenemos pacientes que tienen que viven en la altura y que tienen un hematocrito altísimo, ¿no? Altísimo. Y la policitemia vera, más bien, los eritrocitos llegan a ser 7, 8 millones. Una foto, es un dibujo, ¿no? Una imagen, pero miren, más o menos es la idea, ¿no? De la policitemia vera, ¿no? El hematocrito llega a ser 60, 70%, lo normal es 40, 45%, como les decía. Es una alteración genética de las células ¿no? hemoblásticas, policitemia vera. Entonces, ¿qué hace? La policitemia disminuye el retorno venoso, ¿sí? Y al haber disminución del retorno venoso, puede haber éstasis, puede haber coágulos, puede haber accidentes cerebrovasculares. ¿Cuál es el tratamiento para la anemia? Bueno, no es farmacología, pero para la anemia, las anemias megaloblásticas, microcíticas, hipertróficas, ya les dije, ¿no? Les damos fierro, les damos complejo B. Para las policitemias, ¿qué hacemos? Sea genético, sea fisiológica, si causa problemas. Les hacemos sangrías, y a la policitemia vera le ponemos corticoides de repente. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Entonces nos vemos el día lunes, me avisa, por favor, el día del examen. La lista, por favor, la lista. La lista ya está, ¿no? ¿Listo, jóvenes? Gracias.